Le pido que vayamos a la carta de Efesios, la carta a los Efesios. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos de esta carta de los Efesios. Estamos viendo esta serie titulada La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y estamos en el encabezado número 2, que titulamos La posición del creyente o la iglesia en Cristo. Hoy vamos a ver nuestro punto E. Vamos a ver la nueva vida en Cristo. Vamos a continuar ese punto que ya iniciamos algunas semanas atrás. La nueva vida en Cristo. La nueva vida de creyente en Cristo. Y esa es la posición E que estamos viendo en esta tarde. Semanas atrás vimos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, eso vimos la primera parte de esta posición, la vimos algunas semanas atrás. Hoy vamos a continuar y vamos a ver los versículo 4 al 7 de Efesios capítulo 2. Así que vamos a dar una lectura para que tengamos un contexto de lo que estamos exponiendo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 hasta el 7. Vamos a leerlo para que tengamos un mayor contexto. Dice la palabra del Señor: entonces después de 14, me equivoqué, estoy en Gálatas. Ok, aquí está. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, Dios, que vamos a exponerla, necesitamos, Señor, como siempre, tu Espíritu Santo, que Él sea ministrando, dirigiendo, Dios, a este vaso de barro, Señor, que si no fuera por tu uso, Señor, si no fuera por tu poder en Él, Señor, no podría explicar ni exponer tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que a menos que tú dirijas estas palabras, de tu santa palabra, oh Señor, a menos que tú la dirijas a los corazones de aquellos que vayan a escucharla y la aplica a su vida a Dios, ellos no van a entender, Dios. Así que rogamos que tu Espíritu Santo, que hace, Señor, que la persona discierna, entiendan tu palabra, Señor, obre, Dios, en esta tarde, en los corazones de cada uno que van a escuchar este mensaje. Úsame como un vaso, Dios, así como los has hecho, Señor. En tu mano ponemos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Estoy predicando de la Biblia de las Américas. Estoy usando esta Biblia. Así que estamos en esta posición de creyentes, su nueva vida en Cristo. Su nueva vida en Cristo. La semana o las semanas atrás, nosotros echamos un vistazo a la condición en la que estábamos antes. En la condición en la que estaba cada creyente que ha entregado su vida a Cristo. Y también vimos la condición en la que está cada persona que hoy en día no conoce al Señor Jesús. Vimos esa condición que estábamos antes. Y es la condición que tienen muchas personas en el día de hoy. Ahora, vamos a ver la gloria del Evangelio, la gracia de Dios manifestada en Cristo. Vamos a ver lo que Dios hizo para salvarnos de esa vieja vida que nosotros antes teníamos. Vamos a ver cómo Dios nos resucitó porque nosotros estábamos muertos en pecado. Vamos a ver cómo Dios hizo eso. Vamos a ver esto aquí en los versículos 4 al 7. Así, mire cómo dice este versículo 4. Dice, versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, creo que me extraví otra vez. Ok, aquí está. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Es interesante porque cuando usted se ve el pero en este pasaje hace el contraste de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo antes y lo que va a decir ahora en el versículo 4. El contraste de lo que estaba diciendo en los versículos 1 hasta el 3, hablando de esa muerte espiritual que estábamos antes y mencionando todos esos pecados que vivíamos antes, en esa inactividad que estábamos antes. Ahora él dice pero, y este pero es importante. Aquí vemos el contraste que hace. Este pero es muy importante. Vamos a ver lo que hizo Dios para pasarnos nosotros de muerte a vida. El pero en español tiene un sentido o lo usamos de muchas formas. Cuando alguien cuando alguien está haciendo una crítica constructiva de alguien, comienza diciendo cosas positivas de alguien, ¿no verdad? Comienza diciendo cosas positivas de alguien. Bueno, esto y esto y esto y esto estuvo muy bien. Pero cuando dice pero, valga la redundancia, ese pero nos da la idea que hay un contraste y va a decir ahora algo negativo. También lo usamos cuando alguien está diciendo cosas negativas de alguien, hace una crítica constructiva, después usa un pero para decir la cosa o resaltar la cosa positiva de ese alguien. Y eso es un juicio justo cuando se hace de esta forma. Pero ahora nosotros vemos también que Dios usa este pero no para decir las cosas positivas que nosotros teníamos, porque en sí no teníamos nada que pudiéramos hacer o que mereciera el mérito o regalo de la salvación. No podíamos, no teníamos nada. Dios estuvo diciendo en el versículo 1 hasta el 3 las cosas que como estábamos antes muertos, como estábamos antes en una condición de muerte espiritual. Ahora Dios usa ese pero no para decir, cuántas cosas tan hermosas tenías tú que te diga salvación, no. Dios usa ese espero para mostrarnos cómo fue que Él hizo esa nueva vida en nosotros. ¿Cómo fue que Dios nos dio la salvación? Dios usa este pero para mostrarnos la obra que Él hizo para sacarnos de la muerte a la vida. Es por eso importante que este pero dice, pero Dios. Este versículo dice, pero Dios. Y aquí vemos que Dios, movido por su gran amor y su
y su abundante misericordia, como dice el versículo, nos amó. Dios nos amó a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, movido, ese fue el motor, como hemos dicho antes en algunas predicaciones, el motor que llevó a Cristo, a Dios, a salvarnos en Cristo. Su amor, su abundante misericordia. Aquí vemos cómo el Señor hace esto. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. No fuimos nosotros. Él fue quien nos llevó a Cristo para ser salvos. No fuimos nosotros. Él nos llevó. Recuérdense que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto es un muerto. No tiene vida. Y Dios hizo algo. Dios tomó la iniciativa. Dios intervino para que nosotros llegáramos a Cristo. Y esto también lo dice el mismo Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 14, y como dice en la Biblia de las Américas, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esta palabra, si no me trae, en el griego, da la idea como de arrastrar, da la idea de jalar. Es la idea. Y Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no le atrae a mí. A menos que Dios atraiga al pecador por medio de la predicación del Evangelio, el pecador no puede venir a Cristo para que sea salvo. Pero Dios no solo nos amó, sino que también Dios nos mostró ese amor. Él dijo que nos amaba en Cristo, pero también nos mostró ese amor en Cristo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Dios mostró su amor cuando nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Y aquí vemos el contraste otra vez. Nosotros estábamos muertos, como dicen los versículos 1 al 3, estábamos muertos. Y Dios nos dio vida. Vida. Dios nos dio vida. Y esto me hace recordar lo que nosotros vimos en el capítulo 1, y específicamente en el versículo 5, donde veíamos que el amor de Dios fue el motor, fue el motor que llevó a Dios a escogernos y apartarnos para que nosotros fuéramos sus hijos por medio de Cristo. Fue el amor de Dios, ese motor que impulsó a que nos escogiera y nos adoptara a nosotros como hijo suyo por medio de Cristo. Escuche cómo dice Efesios capítulo 1 y versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es interesante, Dios nos escogió por su amor en Cristo, dice, seguro el puro afecto de su voluntad o de su deseo. Ahí no hay nada de mérito, ahí no hay nada de que Dios te vio que tú tenías una capacidad especial o que tenías un don natural, no. Aquí vemos que dice por su puro afecto. Eso fue a pesar fue que Él nos amó y nos escogió. Ahora bien, en el versículo 5, vamos a ver ahora, como dice el versículo 5, un punto bien importante que hay aquí. Versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Y este punto que no podemos pasar por alto es el siguiente. Este punto que podemos hablar aquí es que la vivificación que Dios hizo, la resurrección espiritual que Dios hizo en nosotros, fue juntamente con Cristo. Fue juntamente con Cristo. Y aquí vemos lo que se conoce nuestra unión con Cristo en su muerte. Esa unión con Cristo que el creyente tiene en su muerte. Nuestra unión con Cristo en su resurrección. Esto es parte de nuestra identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nuestra unión con Cristo es parte de tu identidad como creyente y de mi identidad como creyente. Cada creyente está ligado, está amarrado, está entretejido a Cristo. Cada creyente lo está. Estamos unidos a Él. Y es interesante que estos versículos que acabamos de leer en el versículo 5, que acabamos de leer, vemos que dice que fuimos crucificados juntamente con Él, fuimos sentados, estamos en lugares celestiales con Cristo, y esto es Él, con Él. En griego a la idea de ese copartícipe. Fuimos co-resucitados, fuimos co-sentados con Cristo, copartícipe con Cristo, juntamente con Él, unidos. Esa es tu identidad, tu unión con Cristo. Seguimos viendo este mismo aspecto, lo seguimos viendo, porque cuando Cristo murió en la cruz, nos habla la Biblia que también nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él murió en la cruz, Él no solamente nos representó a nosotros en la cruz, también nosotros morimos simbólicamente, espiritualmente con Él en la cruz. Ahora, mire cómo dice Romanos, capítulo 3 y capítulo 6, versículo 3 al 5, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Aquí Pablo está diciendo, nosotros morimos, fuimos plantados con Cristo. Y así como morimos con Cristo, también seremos copartícipes y resucitaremos en el tiempo final. No solamente resucitamos en el día que fuimos salvos, también resucitaremos en el día final. Mira cómo dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo la misma idea ahora a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Nuestra unión con Cristo, morimos con Él. Escuche cómo dice este comentario del pastor John MacArthur. Dice lo siguiente: la salvación trae vida espiritual a los muertos. El poder que levanta a los creyentes de la muerte y le da vida es el mismo poder que suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. Fuimos muertos con Cristo, dice John MacArthur aquí. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que actúa en la vida, en todos los aspectos de la vida cristiana, del creyente. Todo esto Dios lo hizo, ¿sabe qué? Lo hizo por gracia, no en mérito. Todo esto fue favor y merecido de Dios para sus hijos.
Fue un regalo, no porque lo merecíamos, sino a pesar de ser pecadores. En el verso 8, nosotros vamos a ver más profundamente este aspecto de que fuimos salvos por gracia. Lo vamos a ver en la próxima semana, si así el Señor lo permite. Nuestra unión con Cristo es tal que desde el versículo 5 hasta el 6 vemos esa forma en la que estamos nosotros unidos a Cristo. Y vamos a ver cómo esta unión que tenemos con Cristo se representa. Lo he separado, lo he articulado aquí de la siguiente forma. En el versículo 5 nosotros vimos que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5. Y también puede consultar Romanos 6, 1 y 7. En el versículo 6a dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y usted puede también consultar otro versículo de apoyo ahí, Colosenses 2:12. En el versículo 6b nos dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nuestra unión con Cristo está en toda la enseñanza cristocéntrica de la Iglesia de Cristo. Nuestra unión con Cristo. Escuche cómo dice Matthew Henry y Francisco La Cueva. Dice lo siguiente en su comentario. Dice, por los prefijos que acompañan a los tres verbos, convivificó, resucitó, consentó, Pablo pone énfasis en nuestra unión vital con Cristo, puesto que por la fe simbolizada en el bautismo fuimos complantados con Él. La misma idea que vemos viendo, de que fuimos complantados con Cristo, unidos a Él. Vimos el pero de Dios, cómo estábamos y lo que hizo Dios. Todo esto del pero, lo que hizo Dios, es el contraste de lo que Dios hizo. Estamos unidos a Cristo. Mi identidad es Cristo, mi ID como cristiano es Cristo, el Evangelio, el cual necesito cada día, como tú necesitas tu ID, donde quiera que vaya. Cristo es tu ID. Tu ADN, podríamos decir, tu ADN está ligado. Cristo está en tus venas, podríamos decir, si lo podíamos representar de esta forma. Él está en tu vena. Es parte de tu ADN espiritual. Estamos unidos con Cristo. Ahora quiero que veamos el versículo 7. Miren cómo dice el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación que Dios nos dio, la salvación es para bendición del creyente, pero el propósito mayor de toda la salvación es la glorificación eterna a Dios por habernos ofrecido a nosotros, por habernos dado a los creyentes la abundante gracia y bondad, la cual nos hizo conocer o nos dio a nosotros por medio de Cristo. Este es el propósito, la gloria de Dios. La meta final de la salvación es la glorificación de Dios. Como dice Efesios, que ya vimos, capítulo 1, versículo 6, también versículo 4, que dice que nosotros fuimos salvados, ¿cómo? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Fuimos salvados para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Llegará ese día cuando Cristo se manifieste y nosotros participemos con Él en gloria. Nosotros participemos con Él en gloria. Él se manifestará, Él vendrá y participaremos con Él en gloria. Escuche como dice Colosenses
capítulo 3 y versículo 4 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esto es compartícipes. Fuimos compartícipes de Cristo en su muerte, fuimos compartícipes de Cristo en su resurrección y seremos compartícipes de Cristo en su reino, en su gloria. Estaremos por siempre y glorificaremos a Él por toda una eternidad. Hermano, creo que esto es motivo, después de ver esta posición de que la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, creo que este es un motivo para que tú te alegres en Dios de la salvación que Él te dio por gracia. Esto es un motivo para alegrarnos, que a pesar de estar nosotros muertos en pecado, Dios hizo todo esto y más por nosotros. Porque ya nosotros no estamos muertos espiritualmente. Si tú eres un creyente, hijo de Dios, que ha puesto tu fe y confianza en Cristo, en su sacrificio, ya tú no estás muerto espiritualmente. Si en verdad tú has resucitado con Cristo. Dios nos dio vida para que ahora nosotros vivamos para Él. Nos compró para hacer su posesión. Nos dio vida para vivir para Él. Para vivir en obediencia a su palabra, haciendo su voluntad. Nuestro llamado es a vivir en una vida, a vivir en novedad de vida. Ha sido arraigado de todo lo que le agrada a Dios y odiando a todo aquello que Él odia y que Él aborrece. Ese es nuestro llamado, vivir una vida en novedad, una vida que le agrada a Dios, haciendo todo aquello que es conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Escuche como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. También dice Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida por Cristo. ¿Cómo está viviendo tú, hermano? ¿Cómo está viviendo tu amigo? ¿Vives en la nueva vida que Dios te dio? ¿Está disfrutando cada día Cristo, su evangelio? ¿Está disfrutando cada día su unión con Él? Y si aún tú no eres creyente, claro, no puedes vivir esta vida ni disfrutar de esta unión con Cristo. Porque lo primero es lo primero. Hace falta que vengan en arrepentimiento a Cristo para que reciba el perdón de tus pecados. Para que tú reconozcas que eres pecador ante Dios y reconozcas que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que murió en la cruz por tus pecados para que tú no recibas la ira y la condena eterna en el infierno que Dios dará a todo pecador no arrepentido. Cuando haces eso y entregas tu vida a Cristo y te arrepientes y comienzas a vivir una vida para Él, es ahí lo que produce el nuevo nacimiento. Si no es así, tú puedes tomar la decisión hoy, ya sea que sea creyente o no, o sea un creyente que no está viviendo la vida en Cristo, hoy puede tomar esa decisión de comenzar a vivir una vida como un verdadero creyente, hijo de Dios, haciendo su voluntad en el poder del Espíritu Santo. Hoy puedes hacerlo. Nuestra nueva vida en Cristo. Esto es una joya preciosa. Cristo es precioso y Cristo es nuestra identidad. Y en el poder de ese Espíritu Santo debemos vivir una vida cada día que le agrada a Él. Una vida que le agrada a Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estando muertos
en pecados y delitos, nos diste vida. No una vida aparte, nos diste vida juntamente con Cristo. Y nos hiciste heredero y coheredero con Cristo, compartícipe de los privilegios de la gloria de tu Hijo, Señor. Dios, que sea tú, Dios, ayudándonos como creyente a vivir una vida, Dios, en el Evangelio, a vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, reconociendo cuál es nuestra identidad como creyente. Muchas gracias, Señor, y que si alguno, Señor, que no te conocen, Dios, que aún no ha entendido este mensaje de la palabra, porque aún no conocen a Cristo Salvador, Dios, te pido que tu Espíritu Santo le convenza del pecado, Dios, y que puedan entregar su vida a Dios y así tener una nueva vida en ti, Señor, y conocer las cosas espirituales, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Padre, y te agradecemos que tú nos das la oportunidad de transmitir, Dios, este servicio por medio de estos medios en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.